Y vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda, entendiendo y sabiendo que puede ser aguda o crónica, pero que nos vamos a referir solamente a la aguda, ¿no? Sin decir que la crónica, sin excluir que la crónica eventualmente puede agudizarse. Uno puede observar un paciente con una época exacerbada que está cursando con una ira aguda sobre un sustrato de una ira crónica. Eso no tiene absolutamente ningún misterio. Quiero decir con esto que la insuficiencia respiratoria aguda puede presentarse en cualquier grupo de personas, sean previamente sanos o que estén con una enfermedad subyacente que tipifique una ira crónica. Digamos que desde el punto de vista de definición, uno entiende perfectamente lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. Si fisiológicamente el sistema respiratorio está diseñado para que se intercambien gases, cuando una de las funciones de intercambio falla, es decir, el suministro de oxígeno o la eliminación de CO2, el sujeto está en insuficiencia respiratoria aguda. Cuando falla una o fallan las dos funciones principales del sistema respiratorio. Entonces, desde el punto de vista de definición, la ira no tiene absolutamente ninguna dificultad, por lo menos los dos tipos de ira más relevantes. Ayer hablábamos un poquito, hacíamos referencia a este autor Wood que aparece en el Hall y expresa o tipifica la insuficiencia respiratoria aguda en 4 tipos, 1, 2, 3, 4. La 1 y la 2 son la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica e hipercápnica, que tienen básicamente una caracterización gasimétrica. Cuando yo digo que un paciente tiene una ira hipoxémica, estoy frente a un diagnóstico que es eminentemente gasimétrico. Obviamente hay clínicos capaces de hacer el diagnóstico de hipoxemia desde la examinación del paciente y desde la observación de los signos y síntomas, ¿no? Pero digamos que cuando un paciente está en insuficiencia respiratoria aguda, exhibe una serie de características clínicas que pueden ser sensibles, pero la especificidad puede ser un poquito de menos importancia. La hipoxemia y la hipercapnia son dos situaciones cuyo diagnóstico es gasimétrico. Pero como les digo, un clínico muy avesado puede decir: este sujeto está hipoxémico, ¿no? Y la cosa de la hipoxemia es de tal característica que en nuestros medios, en los medios hospitalarios, casi todo el mundo hace el diagnóstico de la ira hipoxémica, desde el portero del hospital. Llega el paciente en una camilla y el portero dice: hay que ponerle oxígeno. ¿Sí? El portero es el primero que prescribe el oxígeno. O viene la ambulancia ya con oxígeno y, digamos, no tenemos unos gases arteriales, probablemente tenemos una lectura de pulso oximetría que es un dato que nos está reflejando otra cosa, pero no es un dato que nos diga específicamente que el sujeto está hipoxémico. La ira tipo 3 y la ira tipo 4 tienen otras connotaciones. La ira tipo 3 es la insuficiencia respiratoria aguda generada en un cuadro de tipo restrictivo, ya sea intrapulmonar o extrapulmonar. Probablemente la cirugía abdominal alta tipifica muy bien la ira tipo 3, y la ira tipo 4 corresponde a aquella situación en que la génesis del problema es cardiovascular. Digamos que un infarto de miocardio tipo 4 que curse con choque cardiogénico es una ira tipo 4, o un tromboembolismo pulmonar masivo en que la profunda alteración de la relación ventilación-perfusión genera una serie de trastornos que comprometen la vida y el paciente está en una ira tipo 4. Ahora bien, la ira suele cualquier tipo de ira suele tener componentes de otro tipo de insuficiencia respiratoria aguda. De tal forma que si tenemos, por ejemplo, una ira tipo 2, la hipercápnica, de rebote, de carambola, por ecuación de gas alveolar, vamos a tener una ira tipo 1, porque en cualquier situación en que se eleve la presión alveolar de CO2, matemáticamente la presión alveolar de oxígeno va a disminuir. Entonces, fíjense ustedes, esto es un diagrama de Benz modificado. Yo le digo a mis estudiantes, esto se muestra a mis estudiantes, y les digo siempre que piensen en la ira, acuérdense de las bolas de Cristancho. ¿Sí? Estas son las bolas de Cristancho, no es lo que ustedes están pensando.
¿no? Sino estas, son 4 bolas, y entonces fíjense ustedes que tenemos una situación muy difícil, que es donde todas las bolas confluyen, porque están los 4 tipos de ira presentes. Imaginen ustedes un paciente con EPOC que se infarta y ahí está todo, ahí tenemos todo. Ese es un paciente de muy difícil manejo. Y ojalá haga un síndrome de dificultad respiratoria y ahí tienen ustedes un paciente que realmente es el reto del cuidado intensivo, ¿no? Bueno, hay que recordar esto, que la ira es siempre ese adverbio está metido ahí porque eso es importante. La ira no es una entidad que surja sola como una enfermedad muy bien caracterizada, sino que siempre detrás de la insuficiencia respiratoria aguda hay algo, ¿sí? Y si ustedes buscan como clínicos van a encontrar que el paciente está en ira, pero detrás de la ira tiene algo. Entonces, la ira tiene una causa, ¿sí? Cualquiera, y piensen en cualquier causa de insuficiencia respiratoria aguda. Piensen en un estado asmático, piensen en una época exacerbada, piensen en un tromboembolismo pulmonar, piensen en un trauma craneoencefálico que está comprometiendo el tallo, o una hemorragia subaracnoidea muy grandota, o una sección medular por ahí a nivel de C3, o una lesión del frénico por un balazo. Estoy hablando de situaciones relativamente frecuentes en mi país. Entonces, tenemos una causa, y el clínico, el médico específicamente tiene que entrar a manejar la causa, ¿sí? Probablemente manejando la causa se controle la consecuencia, ¿sí? La consecuencia del evento es una insuficiencia respiratoria aguda, pero si la causa no se puede manejar o si requiere un periodo de tiempo prolongado para el manejo, hay que controlar la consecuencia, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Generalmente es el impacto gasimétrico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, tanto el médico como el fisioterapeuta, el terapeuta respiratorio, la enfermera, todos los miembros del equipo, es controlar la consecuencia mientras la causa primaria se va manejando, se va solucionando. En Colombia tenemos un concepto muy claro del trabajo en equipo, ¿sí? Los equipos de cuidado intensivo son verdaderos equipos, ¿sí? En que cada personaje, cada profesional juega un rol definido. Lo que decía el doctor Durán es cierto. El terapeuta, llámese físico respiratorio, maneja el ventilador, ¿sí? Digamos, el médico algo sabe de ventilación mecánica, sabe los conceptos básicos, todo el marco conceptual lo tiene muy claro, pero el manejo del ventilador es otro cuento, ¿no? Pero digamos, no es lo más importante, sino es una de las acciones, como les decía ayer, de lo que hace el terapeuta. Y la tipo 1, hipoxémica, digamos que podría tener dificultades para el diagnóstico, pero ya sabemos que el diagnóstico es gasimétrico. Clínicamente, probablemente el trastorno del juicio en un paciente que no tiene un evento neurológico nos pueda orientar sobre el diagnóstico de hipoxemia. Digamos, uno le pregunta a la gente, dígame qué exhibe, cuál es cómo debuta semiológicamente un paciente que tiene una ira hipoxémica. Muchas veces le dicen a uno, el paciente está cianótico, por ejemplo, ¿no? La cianosis es un signo tardío, ¿sí? Cuando un paciente está cianótico, digamos, es inexcusable que lo hayamos dejado llegar hasta allá si el evento se deriva de una hipoxemia. Entonces la conducta del portero fue adecuada. Cuando llega un paciente muy mal y dice el portero, póngale oxígeno, ¿sí? Pudo ser adecuada, ¿no? Para no dejar que nuestros pacientes nos vayan tan lejos.